Como cada tertulia que hacemos, vamos a abordar un tema de actualidad. Ahora, pospandemia, se ha incrementado tremendamente el problema de salud mental de la población. Estrés, depresión, ansiedad. Ha habido muchos problemas en la sociedad por esta situación de la pandemia que nos ha acaecido a nivel mundial. Y sin embargo, aún por ahí siguen algunos restos de impresiones que seguimos contaminados con el tema y generando más pánico en la sociedad. Y eso a su vez pues genera mayor ansiedad, mayor desconcierto en las personas. Y hay cierta debilidad emocional en la población a nivel mundial. Y yo creo que es nuestra responsabilidad como cristianos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, abordar estos temas para poder buscar y ayudar con la solución, porque ni siquiera a nivel profesional se ha podido superar este tema, pero yo creo que nuestra responsabilidad como hijos de Dios, que hemos también atravesado la misma situación de toda la población, aportar, dar nuestro aporte bíblico, cristocéntrico, para que las personas tengan una esperanza de vida con respecto a este problema de salud mental que se está atravesando. Voy a leer Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estén afanosos y no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si bien es cierto que antes de pandemia, prepandemia, se vivía un mundo lleno de estrés, pero ahora se ha multiplicado y aún en muchos cristianos. ¿Cómo podemos comenzar a abordar este tema para aportar lo nuestro en la sociedad? ¿Y qué ha pasado con todo este tema? Bueno. Vaya entrada. Es que para poder abordar todo esto habría que, por lo menos entiendo yo, que habría que ver muchas cosas. Primero, hay una realidad, y es que las sociedades en general han comenzado a vivir de una manera más cómoda, y las comodidades lo que produce son generaciones de gente débil. Okay. De hecho, el método espartano que se utilizaba, o la vida espartana, es para precisamente que la comodidad no debiliten. Y tenemos el ejemplo de Urías, Eteo, que cuando fue llamado por David, no vamos a entrar al motivo, pero fue llamado por David, estaba en medio de la guerra y fue llamado por David, y le dijo David que vaya a su casa y que pase con su esposa, y él dijo: no, yo no voy a estar mis compañeros en guerra, y yo voy a debilitarme físicamente, debilitarme emocionalmente. O sea, las comodidades, la vida cómoda, lamentablemente ha provocado generaciones cada vez más débiles para enfrentar las situaciones. Y esto no es algo que me lo invento yo, es algo que los ejércitos, la gente, precisamente que quiere estar siempre alerta y pendiente, se cuida de las comodidades porque te quitan eso. Esa debilidad emocional, cuando tú comienzas a tener todo fácil, tienes una debilidad emocional para levantarte. Nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, se han levantado, han cruzado el océano, se han levantado de guerras mundiales. Yo, por mi parte, mis abuelos eran austríaco-alemanes, escapados de la guerra, y que fueron a levantar de nuevo su vida en otro mundo, en América. Y por parte de mi madre, italianos
del norte de Italia que salieron de una Italia con graves problemas, con hambres, y que se fueron a levantar cabeza o levantar la vida en otro mundo. Eso existió siempre. O sea, el tener que afrontar guerras, terremotos, hambrunas, pestes, existió toda la vida. Y sin el apoyo de psicólogos, psiquiatras, terapeutas de todo estilo y todo lo que hay encima. Sí. ¿Qué significa? Creo yo que lamentablemente la vida moderna lo que ha provocado es una debilidad emocional, lo que se llama la generación de cristal. La generación de cristal yo no creo que sea exclusivamente los jovencitos, sino hay muchos que no son tan jovencitos, que están, como se dice aquí en España, más talluditos, y que son de cristal, que no se levantan, que se han acostumbrado a que papá Estado se ocupe de todas tus necesidades, te quedas sin trabajo y vas al paro. Antes no había nada de eso y la gente se levantaba igual, salía adelante igual. Claro. Entonces, eso, por un lado, esa situación. Perdona que me extienda. Por otro lado, sufrimos de otra pandemia, que es la infodemia. Una pandemia informativa que lo que hace es machacar las emociones de la gente con malas noticias, con noticias contradictorias. Y evidentemente ahí hay... Porque la forma de manipular las sociedades siempre fue a través de la información. Hay alguien o algo o alguien que está a favor de la manipulación con algún propósito espúreo para precisamente que haya esa constante. Se terminó la pandemia y ahora, desde que terminó la pandemia o se declaró la pandemia terminada o lo que sea, que escuchamos que si no es Bill Gates, es otro, y Bill Gates que no es científico. Es un informático de raíz. Bien, no es científico. Viene diciendo que debemos prepararnos para otra pandemia que va a ser peor. Y yo digo, este buen hombre, ¿qué interés tendrá en que la gente esté, que esté atormentada con esta infodemia? ¿No? ¿Qué interés tendrá para que todo esto suceda? ¿Qué sucederá? No lo sabemos. Ya. Ni que tuviese participaciones en cosas farmacéuticas. No, sí, no sí, creo. Sí. No. Él se dedica a los ordenadores y a la fundación que tiene con Melinda, su esposa, o ex esposa, no sé si se separó. Creo que se separó, creo. Bien, entonces no creo que esté en esos, porque si no, pobre hombre. En fin, continuemos. Entonces, vemos que es lo que se llama en general la tormenta perfecta para que la gente esté aterrada y se cumpla lo que dice la Biblia, que la gente irá de acá para allá sin saber a dónde ir, aterrada. José Luis. Bueno, me gustaría decir que cuando yo hablo o hablamos, damos opiniones, nunca nos pretendemos ser perfectos, pero yo creo que la pandemia simplemente lo que ha hecho ha sido descubrir un problema. Si miramos antes de la pandemia, ¿qué encontramos? Una sociedad con un montón de deficiencias, de problemas personales, familiares, sociales, políticos, pero que estaban tapados por el consumismo. El consumismo es como un parche, es como una cortina que tapa un montón de problemas. De hecho, los sociólogos y la gente que estudia el comportamiento humano, una de las características de las personas con problemas es que se lanzan a comer de una forma desmedida y cosas que no son buenas. Y también otra es el mundo de las compras, porque parece que hay una incitación, una autorrealización falsa de estrenar, de alcanzar, de tener, de viajar, de todo esto. ¿Qué ocurre cuando de repente un mundo consumista al 100% se ve confinado y se ve quieto? Se confronta consigo mismo. Se confronta con su propia familia, que a lo mejor en una semana los veían
2 horas al día, a los niños siempre dormidos y a la esposa media hora para decir buenas noches, cariño, estoy cansado, me duermo y por la mañana dame un café que me voy, que me están esperando. Y de repente se encuentra la familia con lo que es la familia. Un hogar, un sitio donde hay que hablar, hay que compartir, hay que jugar juntos, hay que meditar, o sea, una actividad conjunta. Otro sobre personas quizás solteras o solas o viviendo en pisos compartidos que se confrontan y son quitados del ruido de los fines de semana de la noche hasta el amanecer y se confrontan con la realidad de qué son, para qué están, a dónde voy. Claro, eso se hace grande, se hace extenso. No fue un parón de una semana, de un mes, fueron muchos meses. ¿Qué ocurre? Cuando el hombre se encuentra con eso, descubre un gran vacío. Un gran vacío que no lo puede cubrir las fiestas y salir de discotecas porque no puede ir y entonces no tiene forma de encontrar felicidad y un momento de desahogo de alegría. No puede desahogarse en compras y en consumismo porque tampoco puede ir a comprar. De hecho, se hizo famosa una imagen de una mujer corriendo, haciendo footing, que la policía la paró y gritaba y no sé si lo visteis en televisión, en el suelo, gritando, porque ya no podía más y salió. Incluso a un expresidente de gobierno como Rajoy le pillaron en la calle, en donde él vivía, y tuvo que pagar una multa por salir. La pandemia descubrió unos problemas sociales, personales y espirituales que no tenían. ¿Por qué? Porque la ansiedad viene y la ansiedad está muy sujeta al miedo y a la falta de esperanza. La ansiedad viene en nuestra vida porque tenemos miedo. Cuando alguien tiene miedo y temor, surge la ansiedad. Basta que tú estés viendo una película de misterio, de miedo, y de repente, y eso lo saben muy bien los que usan las músicas en las bandas sonoras. Sí. Hitchcock era un artista. Hitchcock en una de sus películas, para crear ansiedad, metió de fondo, de una forma casi subliminal, durante mucho tiempo en la película, el zumbido de avispas. Entonces, la gente tenía esta ansiedad. Y también la falta de esperanza. Verse en una casa, sin poder moverte, sin poder salir y decir, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el futuro? Y creo que eso es como un gran campo de abono para que la ansiedad crezca. Ahora, el tema es, sin pandemia, ¿por qué somos una sociedad que tapa y cubre de una forma torpe sus defectos, sus cualidades? Tenemos como personas, como sociedad, como país, confrontar la realidad. Necesitamos algo superior que nos traiga paz, algo que nos traiga esperanza, algo que nos dé fuerza, como decía Carlos, para vencer todos los obstáculos de la vida. Y algo que nos diga, venga lo que venga, tengo una esperanza que nada, ni nadie me la puede quitar. Y todo eso arrastra la ansiedad. Si me permites, porque quiero corroborar algo que dijo, que la pandemia solamente mostró de una manera exacerbada lo que había oculto. Algo que hace años se venía sucediendo aquí, por lo menos en España, y era que en los periodos vacacionales, después de las vacaciones, recrudecían los divorcios. Exactamente, esa es una estadística fuerte que salió. ¿Pero por qué? Porque precisamente aquellos que estaban acostumbrados a convivir, pero relativamente poco tiempo, porque las múltiples actividades, en el momento que convivían mucho tiempo, venían los roces y venían los problemas. O sea, estamos hablando entonces de que tenemos unas estructuras que están cogidas con alfileres. Sí. Y que en el momento en que algo los sacude un poco, verdaderamente se mueve. Claro. Y entonces esto me hace recordar cuando en Hebreos dice que, en el libro de Hebreos dice, las cosas conmovibles serán conmovibles, las cosas removibles serán conmovidas para que queden las inconmovibles. Entonces me hace acordar cuando sopla un gran viento y todo lo que está mal agarrado, todo lo que está mal sujetado en una casa o en un árbol o una planta o lo que sea, se cae. Sí. Y perdura solamente lo que está bien sujetado. Y entonces esto me hace acordar que muchas personas
lo que dije, los matrimonios, las relaciones, las emociones, los proyectos de vida, todo está cogido con alfileres. Entonces es tiempo, esto nos muestra que, o nos debería demostrar a cada uno que verdaderamente debemos buscar cosas más genuinas que provoquen en nuestras vidas tener cimientos, raíces. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios, arraigados y cimentados. Entonces, son palabras que son redundantes en el sentido de que arraigados habla de echar raíces y cimientos habla de echar algo firme. Tenemos que buscar las cosas que nos dan firmeza, no lo superfluo, no lo banal. Decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En la medida que vayamos a las vanidades que puede ser que nos den una satisfacción momentánea, estaremos construyendo sobre la arena y no sobre la roca. Estaremos haciendo lo que muchas veces, lo que decía el apóstol Pablo, totalmente al contrario, arraigados y cimentados. Entonces, dejemos lo temporal, lo banal, lo tonto. Hoy en día, fíjate que y si no, vamos a pensar. Yo sé, no se va a anudar no vas a tener ningún problema neuronal, no se te van a atrofiar las neuronas. Vamos a las redes sociales. Hoy en día que están de moda, TikTok puso de moda los vídeos cortos, después vino los shorts, los reels de YouTube Instagram o de Facebook, vídeos cortitos, ¿no? Y todo el mundo, ¿a qué más va? ¿A lo que te da la risa inmediata o lo que te lleve a pensar? La inmediatez. La inmediatez en el entretenimiento, no en el enriquecimiento personal. Exacto. Entonces, mientras vayamos a esas vanidades o dispongamos la mayor parte de nuestra fuerza, de nuestro tiempo, a esas vanidades, menos raíces y menos cimientos estaremos construyendo en nuestra vida. Y así, de esa manera, desprotegido, tendremos que enfrentar las tormentas de la vida, que es inevitable. Hay algo que tenemos que entender. Vinimos a la vida sin ningún certificado de garantía. Nos gusta este aparatito que tú tienes, el móvil que cada uno tenemos o el coche que compres. Te dan un certificado de garantía por 6 meses, 2 años, 5 años, lo que sea. Nos gusta, queremos tener seguridad de todo. Pero la vida no es... No es segura. ¿Quién tiene seamos sinceros, y con todo el respeto lo digo, ¿quién tiene un certificado de garantía de los próximos 5 minutos para seguir viviendo? Nadie. 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 Entonces, desde esa perspectiva tenemos que aprender a vivir y a disfrutar la vida sabiendo lo efímero que es la vida, sabiendo nuestra fragilidad. Y y ahí vamos a depender de Dios y vamos a disfrutar de lo que Dios nos da cada día. Baste cada día Su propio afán. Bueno, nuestros oyentes y televidentes dirán, pero estos son psicólogos, son terapeutas, son psicoterapeutas. Nosotros no somos nada de eso. Que se están atreviendo a analizar la situación actual del mundo, de la humanidad, y estamos viendo con preocupación que ni siquiera cuidados, ni siquiera paños de agua tibia sirven para sanar la mente de las personas. Hablando de las redes sociales, tú miras cualquiera de esas reels o shorts de TikTok o de Insta, ¿y qué ves? O sea, ahí no hay absolutamente nada, ¿sí? Y esa es la sociedad, esas personas, esos TikTokers, esos influencers, ¿qué están aportando a la sociedad para una sana salud mental? No están aportando, al contrario. En su gran mayoría. Debe haber algunos. Sí, pero por supuesto. Sí, pero no olvidemos que ahora mismo hay un famoso Twitter que está en una cárcel de un país extranjero, detenido por relaciones un tanto complicadas, que ha matado, ha descuartizado a un hombre. Sí. Una persona con ese interior, ¿qué transmite a nuestros jóvenes? Entonces, no estamos nosotros analizando la psiquis de una de las personas,
porque no tenemos pues, la competencia para hacerlo, pero sí podemos abrir las Escrituras y en ellas se aflora toda la solución absoluta para una sana psicología en las personas. Pero continuando con lo que ustedes vienen hablando, hablamos de la generación de cristal. Generación de cristal, todo les ofende, no soportan la pérdida, no tienen la capacidad de soportar pérdidas, por otro lado, no obedecen la autoridad y entonces, siendo una generación de esas características, podemos entonces, porque tú lo has dicho, siempre ha habido guerras, siempre ha habido peste, siempre ha habido pandemias, han habido también toda la vida, se han superado sin ningún inconveniente, pero estamos en un siglo donde esto se ha vuelto salud pública, un problema de salud pública. Eso significa que los medios saben que pueden manipular esta generación. Son una generación manipulable. No te quepa la menor duda. En estos momentos no me acuerdo, lamentablemente no tengo la información de memoria, pero digamos que en la Alemania nazi logró el consenso, y muchos se preguntan, ¿cómo pudo Hitler, que no era ario, que su biotipo no era ario, cómo pudo convencer a la sociedad, una sociedad que tenía un muy buen nivel cultural como la sociedad alemana, cómo lo pudo convencer para arrastrarlo a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Entonces, cuando los historiadores comienzan a ver, resulta que hay un personaje que comienza a gestar toda esta idea de utilizar el miedo para volcar, ganarse la confianza del pueblo. Entonces, ¿qué hizo? Puso en contra de los alemanes a una serie de etnias, entre ellas los judíos, y ellos eran los culpables y los alemanes eran los afectados por culpa de los judíos. Entonces ese mensaje de miedo caló en el corazón de los alemanes y resulta que se encontraron apoyando la barbarie que después se apoyó. Hay una cosa que... entonces eso muestra cómo ciertos mensajes pueden manipular a las masas de determinada manera. Y aquí vemos que está habiendo un mensaje de miedo, ¿cuál será su propósito? Así es. Para que el miedo crezca, tiene que haber un enemigo. Exacto. Los grandes responsables en esta época de la ansiedad que se produce en la sociedad viene del mundo político y de dirigentes ocultos. Sí. Se habló de Bill Gates, que puede tener cosas. ¿Hay una cosa más aislada que un chico joven, una persona durante horas en una habitación cerrada delante de una pantalla? Bien. Ahora, hay un paralelo o una semejanza o un parecido, pongan nuestros amigos que nos siguen el adjetivo que quieran. Hitler llegó al poder, pero Hitler estuvo en la cárcel por problemas. Ahora mismo en España tenemos a alguien que no puede pisar nuestro país porque ha querido dividir y dar un golpe de Estado, que si bien está en la cárcel, y está generando desde una punta del país un enemigo. Es que mi región es buena, España es mala. Eso produce, el miedo siempre produce ansiedad, porque ves un enemigo. Los políticos, en vez de, tú pones como yo, no ves en ningún político hoy que haya un puente de unión, de amistad, de darnos la mano para sacar esto adelante. No, presentan a la sociedad un bando, otro, derechas, izquierdas, centro, arriba, abajo, lo que quieran. Yo no tengo ningún
color político, siempre presentan al otro como un enemigo. Y esto genera ansiedad. Los ancianos, la gente mayor que ha vivido la guerra, hace la ansiedad porque le recuerdan la guerra y no quieren otra. Claro. Los modernos, la gente que no ha conocido la guerra, les produce ansiedad porque están en el paro, han estudiado en la universidad y de repente tiene políticos que no le dan respuestas. Y esa ansiedad viene porque tienen miedo. Y el miedo hace que manipule. Tenemos que ver que en el mundo no hay dos bandos ni tres bandos y que tenemos que cuidar muy mucho para que la ansiedad no venga. Hace miles de años, cuando el hombre creado por Dios fue creado no para que anímicamente, espiritualmente, psicológicamente, pero sobre todo espiritualmente, tuviera inseguridad. Todo lo que Dios formó, dice, todo el entorno que Dios formó al hombre era bueno en gran manera. Y el hombre disfrutaba de una seguridad, que esa seguridad que tenía echaba fuera toda la ansiedad, porque miraba su futuro y estaba seguro. Miraba su presente y tenía paz. Miraba al pasado y veía a un Dios que le amaba y que cubría todas sus necesidades morales, espirituales, psicológicas. ¿Qué ocurrió? El hombre peca. Y el pecado hace que cada uno de nosotros automáticamente el diablo nos haga caer en tentaciones y veamos en Dios un enemigo. Y ante Dios, que es enemigo, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos miedo, queremos quitarlo y nos crece la ansiedad. Y cuando el hombre peca, Dios le dice al hombre, has cogido un camino que vas a confrontar ahora un mundo totalmente opuesto y desagradable. Vas a conocer un mundo de enfermedades que conmigo no conocías. Vas a conocer una tierra que no va a producir y te va a ser enemiga porque la tierra la vas a estar destruyendo y va a ir a peor. Vas a levantar familias que no van a tener concordia. Y le presenta eso. Y de repente Adán y Eva se ven confrontados con un mundo hostil. La sociedad de nuestros días tenemos que reflexionar y decir, necesitamos una esperanza grande y poderosa que esté por encima de la política, que esté por encima de nuestro dinero. Porque en la pandemia, ¿de qué valía el dinero? Para nada. No podías hacer nada con él. Entonces, si Dios nos ha creado para tener la seguridad, ¿quién nos da esa seguridad? El Dios creador. Mucha paz, dice la Biblia dice, mucha paz tienen aquellos que aman tu nombre y tu ley. Y para ellos no hay tropiezo. Necesitamos volver con nuestras vidas al mensaje del Evangelio de Dios, que es un mensaje de paz, porque es un camino donde son destruidas las muerte, el pecado, la maldad. Las tentaciones las podemos vencer. ¿Y esto qué hace nosotros? Un nuevo hombre. Nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo nos damos cuenta que de repente nuestro pasado no nos acusa. Hemos sido perdonados al arrepentirnos de nuestros pecados. Nuestro presente nos hace sentir que Dios está con nosotros, venga lo que venga. Y en el futuro sentimos que tengo esperanza, aun cuando venga la muerte, porque sé que voy a estar en el reino de los cielos. Y ese es el plan de Dios, restaurar por la sangre de Cristo al hombre. Pero es el hombre, el que por rechazar a Dios necesita entonces, encuentra enemigos. Esos enemigos le producen miedo, ese miedo produce ansiedad y el diablo lo va arrastrando. Pero la palabra de Dios dice que podemos deshacer las obras del diablo, las obras de nuestra ansiedad, todo en Cristo, porque en Él hay paz. El mismo Jesús dijo, no os turbéis, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo, Jesús de Nazaret, he vencido al mundo. Así es. Yo creo que también esta ansiedad y todo esto es una oportunidad, como todos, ¿no? Albert Einstein hablaba de que las crisis eran épocas de oportunidad. Sí. Entonces, esta crisis que provoca ansiedad en la gente a causa de esta infodemia o amenazas o avisos de una pandemia, a veces parecen amenazas, ¿no? Que te digan, mira que va a venir una pandemia, que va a morir más gente. Sí. Parece una amenaza. Pero, independientemente de eso, es también una oportunidad para que
Lamentablemente tenemos que decir que a menos que la sociedad o las personas en forma individual o la sociedad pase por crisis, momentos difíciles, en medio de la euforia de la vida es difícil que le abra el corazón al Señor, que preste atención a Dios. Pero muchas veces los momentos de crisis son los momentos donde la gente se siente más vulnerable, y esa vulnerabilidad te hace un poco más sensible a escuchar el Evangelio. Y es el momento de predicar de la fe y de la esperanza. La fe, la esperanza y el amor. Es el momento de predicar de manera... Porque lo único que va a calmar la ansiedad de la gente no va a ser que digan paz, porque es más, cuando digan paz y seguridad, la Biblia dice vendrá destrucción repentina. Así es. O sea que nos muestra que esa paz y seguridad será algo tremendamente ficticio. Entonces, verdaderamente los hijos de Dios tenemos una oportunidad. Primero tenemos que vivir esa paz nosotros, porque nosotros no somos de otro material, no estamos hechos de otro material. Pasamos por lo mismo, sí. Perdemos seres queridos. A mí no me ha tocado perder seres queridos en la pandemia, pero muchos hermanos sí. Claro. Muchos hermanos nuestros han partido de esta tierra por causa de la pandemia. Sufrimos, nos enfermamos, tenemos problemas, lo que sea. Pero lo que nos levanta, lo que nos da fuerza, es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la fe. La fe es la que nos levanta. Y eso mismo que vivimos es lo que tenemos que transmitir. Por supuesto. Estamos en una época de alteración psicológica. Las personas andan alteradas, andan sensibles. Hay un ambiente de miedo a nivel de la población. Hace unos días, cuando comenzó a llover aquí en España, en Madrid, pues hablo de Madrid, un domingo todos los móviles fueron inundados, absolutamente a todos nos sonaron los móviles con una alerta, con un triángulo rojo, que permanezcan en sus casas porque va a llover. y todos, caímos en la trampa de ese experimento social que están haciendo con la humanidad. Es una forma de mantenerlos asustados, y es una forma también de identificar quiénes son los más vulnerables a estas situaciones, porque son los más directos en las personas que podemos como ir acabando, si se puede decir de esa manera. Yo creo que la responsabilidad nuestra es grandísima, porque la gente vive con miedo y nos están inyectando a la fuerza miedo. Bueno, y no solamente miedo nos quieren inyectar a la fuerza. Pero bueno, no vamos. Es que hay algunas leyes que te dan pie a hablar de ciertas cosas. Pero bueno, en fin. Pero sí que nos están queriendo presionar con el miedo. Pero fíjate, para que veamos, si me permiten, la Biblia dice, no os conforméis a este mundo o a este siglo, dice, ¿no? ¿Qué es conformar? Es tomar la forma. Pero los materiales no toman la forma, sino es moldeado, y se le ejerce determinado grado de fuerza para moldear. El alfarero tiene que ejercer determinado grado de fuerza sobre el barro. Una estampadora, no estampadora, sino un balancín, que es una máquina que ejerce presión sobre una lámina de chapa para sacar, por ejemplo, una puerta de coche o lo que sea, tiene que ejercer una fuerza para darle esa forma, mucho más fuerza. Entonces,
adaptarnos a este mundo significa sucumbir ante la fuerza, ante la presión con fuerza. Y nosotros tenemos que, nuestra fe nos tiene que hacer fuertes, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, precisamente para no caer en la presión y que esa presión moldee nuestros pensamientos y moldee nuestro carácter y moldee nuestra forma de actuar. Nosotros fuimos diseñados para ser hechos, para vivir a imagen y semejanza de Dios, con fe, no bajo la presión del Dios de este siglo, porque esa presión viene del Dios de este siglo, y según el apóstol Pablo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo. El diablo. Entonces, no puedo dejarme presionar, y para vivir en correr en la Biblia habla de la misma disolución, ¿no? Habla del desenfreno del pecado, pero paralelamente al desenfreno del pecado se va en el desenfreno de emociones. No puedo tener ese desenfreno de emociones por causa de la presión de este mundo. La Biblia dice que el que está en nosotros es más fuerte, es mayor que el que está en este mundo. Ese es el poder del Evangelio que vivimos los hijos de Dios, que tenemos que vivir. No vivimos porque somos más fuertes que nadie, no, vivimos porque el que vive en nosotros es más fuerte que el que está en este mundo, que el que me quiere presionar. Ahí radica la vida victoriosa que tenemos en Cristo Jesús. Una de las cosas que ha salido a colación en esta mesa es la impotencia. La impotencia está relacionada con la ansiedad, porque cuando las personas o las familias tienen problemas y no pueden resolverlos, les cunde la ansiedad. Hay un hecho en la Biblia que Jesús tenía unos amigos, una familia amiga, que eran 2 hermanas y un hermano. Y en un momento dado la muerte visita la casa y Jesús es llamado. Y cuando llega, pues el hermano Lázaro había muerto, pero Marta y María estaban ahí. Y de repente una de ellas, al saber que Jesús estaba ahí, se acerca a Jesús olvidándose de todo para buscar en él una respuesta. La otra, Marta, siguió con sus quehaceres y Jesús la ve y ve que la impotencia de haber podido salvar a su hermano, porque ella confiaba en que un milagro podía salvar a su hermano y no lo vio, aquella impotencia le hizo estar metida en un montón de ansiedades. Hay gente que cuando tiene pérdidas o problemas que no puede resolver y se siente impotente, se lanza a actividades frenéticas. Es más, los grandes consejeros del alma en el mundo dicen, no, tienes que tener muchas actividades. Y Jesús le dice, Marta, estás turbada, estás afanada, te ha turbado la muerte de tu hermano. Y este afán que estás teniendo no te va a llevar a ningún lado. Algunos creen que la fe, dicen que es agarrarse a un clavo ardiendo. Eso no es verdad. La fe no es un asa, no es un clavo ardiendo. La fe es la confianza puesta en Dios, pero en un Dios que responde. Porque cuando Marta descarga y le dice a Jesús, Señor, estoy afanada y turbada porque yo confiaba que mi hermano no hubiera muerto, pero ha muerto. Y entonces se encuentra una palabra preciosa de Dios, de Jesús. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, esta ansiedad que te está comiendo, que te está lanzando una actividad loca, y muchas personas quizás están metidas en actividades por huir de la impotencia, de cosas sucedidas y están llenas de ansiedad, tienen que pararse y escuchar las palabras de Jesús. Cristo es la respuesta. ¿Por qué es la respuesta? Porque la Biblia dice, y trae una imagen del mundo actual, caerán a tu derecha 1000, morirán a tu izquierda 10.000. Estamos viéndolo. En 48 horas, 2 países están sufriendo terremotos y cosas tremendas. Miles de personas, 20.000. Pero a ti no llegará. ¿El qué no llegará? ¿El hecho? No. Yo estoy seguro que en estos terremotos o en estas desgracias naturales, creo, como en la pandemia, como ha dicho Carlos, hay hermanos nuestros que han muerto. Claro. El hecho nos llega. Pero hay algo muy importante. Aunque venga un hecho fuerte,
hay algo que no nos puede vencer cuando estamos en Cristo, es la impotencia. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario ha vencido todo. La muerte, la ansiedad, la desgracia, la insatisfacción, la falta de esperanza. Entonces, cuando Marta se encuentra con ese Jesús y cree en Él, de repente el sepulcro se abre y lo que estaba muerto viene a la vida. Una vez se me acercó una persona y me dijo, mira, se ha muerto mi ser querido. ¿Qué hago ahora? Digo, escucha, ¿tú eres cristiana? Sí. Él ahora está viendo y gozando lo que tú y yo queremos ver y gozar. ¿Dónde está la desgracia? El dolor es para nosotros, Así es. del que queda aquí, pero el que está en Cristo y pasa el valle de sombra de muerte, de repente se encuentra con la plenitud de la vida, pero vida que desconocemos totalmente. Así que gloria a Dios, que en Cristo estamos completos, en Cristo hay victoria, y por eso la impotencia nuestra, dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. No existe la impotencia. Podrá venir el cáncer y quizás el cáncer me lleve a la muerte, pero no estaré impotente ante el cáncer, porque el mismo apóstol dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbido ha sido por la muerte y resurrección de Cristo. Gloria a Dios que en Cristo Jesús hay una respuesta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida que necesitamos. Y entonces la ansiedad huye. ¿Qué hacemos con la...? ¿Ibas a decir algo? Me estoy acordando de que uno de los textos bíblicos que habla de mayor, que puede mostrarnos exactamente cómo funciona la ansiedad, es un texto que habla de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿no? Que la gente desfallecerá por la expectativa de las cosas que vendrán. Sí. Entonces, está hablando de un momento específico, de acontecimientos específicos que van a suceder, pero nos muestra un principio. La gente desfallece por la expectativa negativa, la expectativa de incertidumbre, la expectativa de dolor, la expectativa de todo eso. La gente hace que desfallezca, que le falten las fuerzas anímicas. Entonces, lo que hay que trabajar es en eso. Sí, Señor. Devolver la expectativa de fe. Y la expectativa de fe no es como en algunos evangelios se predica por ahí, evangélicos predican por ahí de que vas a conquistar, vas a esto. No. ¿Qué vas a conquistar si no puedes conquistar tus emociones? Muy bien. La verdadera expectativa que tenemos es que el Señor le dijo a Josué. Josué tenía, sucedió a Moisés. Moisés, el gran líder. Josué tenía que introducir a un pueblo que le hizo perder la paciencia a Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, le hizo perder la paciencia a Moisés y él tenía que introducir ese pueblo a la tierra prometida y repartir la tierra por heredad. Tenía una carga, o como se dice aquí en España, un marrón encima. Muy marrón. Muy marrón. Una carga. Claro. Sin embargo, él se fortaleció en Dios porque Dios se le apareció y le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y Dios no es un Dios que hace contratos de exclusividad. Por ejemplo, que sale un deportista y viene una marca deportiva y hace un contrato de exclusividad de manera que ese deportista puede usar exclusivamente esa marca deportiva. O ese reloj o lo que sea. Dios no hace contratos de exclusividad con sus promesas. Amén. La promesa que le dio a Josué es la misma que nos da hoy a nosotros, para que nosotros también entendamos que en medio de dificultades, problemas, desafíos grandes, Los hay.
Porque otra cosa que trae ansiedad son grandes desafíos. Hay gente que se le pone grandes expectativas y grandes desafíos por sus padres, por la sociedad o por quien sea, y no lo supera. En estos momentos, hace pocos días, uno de los deportistas más famosos de España, un campeón, Ricky Rubio, él hablaba de la debilidad mental que muchas veces tienen los deportistas por la ansiedad y que tuvo que ser tratado por un psicólogo. La presión. Entonces, la promesa a Josué también es para nosotros. No te dejaré. Cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, y aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Y aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Que Dios está por nosotros. Que así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, así como estuvo con tantos personajes bíblicos. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque ella te llena de fe, y la fe contrarresta la expectativa negativa, el desánimo, el desaliento. Entonces, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días. No significa los días donde no haya problema, los días donde no haya dificultad. Todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y esa fe es la que sana nuestras emociones. Esa fe es la que nos da el vigor y la fuerza. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, lo que me tenga que enfrentar. Y si no, recordemos qué pasó con los discípulos. Los primeros discípulos fueron perseguidos, murieron aserrados. Los apóstoles, todos, salvo Juan, que murió de viejo, los otros apóstoles todos murieron de forma traumática. Sin embargo, ninguno negó la fe. ¿Por qué? ¿Porque eran superhombres? No. Tenían sanas sus emociones y su expectativa. Su expectativa era estar en la presencia de Dios, ser digno de estar en la presencia de Dios. Y eso nos da firmeza. A mí siempre me gustó la película Quo Vadis. Es nueva, ¿no? Sí, nuevita. Y resulta que en esa película hay una escena donde Nerón mira asombrado como los cristianos que él había llevado al circo romano, los mataban, se los comían los leones, y los cristianos cantaban. Cantando. Y Nerón decía, cantan. Él esperaba que estén desesperados, que estén corriendo, y ellos estaban afrontando lo que tenían que afrontar con la fe. Eso es una película, es verdad, pero refleja la fe que debemos tener, que Dios quiere que tengamos. Carlos, ¿hay cierto masoquismo con la infodemia? Sí, total. Hay una adicción a la infodemia. Ya. Y eso perjudica totalmente nuestra salud mental tremendamente. Pero somos adictos a la infodemia. A la infodemia. Hay una adicción. Yo personalmente, que en esta casa me dediqué durante tiempo trabajando con nuestro amigo José L. En noticias y todo, por deformación, no digo profesional porque uno no es profesional de esto, pero por deformación siempre estaba con las noticias y me gusta estar informado. Pero de hace un tiempo a esta parte dejo de estar informado, no me interesa tanto, me gusta estar informado de las noticias del cielo. José Luis, esto no significa que nosotros seamos infalibles. No significa que los grandes héroes de la fe que están en la Biblia sean infalibles. ¿Qué podemos hablar, por ejemplo, para dar ejemplo, como lo hizo también Carlos? Por ejemplo, háblanos de Elías. Él pasó por un momento depresivo. Claro. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? O sea, sí, nosotros podemos atravesar momentos de dificultad mental, por alguna razón, un dolor. ¿Qué pasó con Elías? Mira, el caso de Elías, espero que nadie se eche las manos a la cabeza, piense que va a decir una herejía. Okay. Lo que Elías pasó, yo hablo a nivel personal, no quiero generalizar.
Si hay una responsabilidad, que me la echen a mí. Pero los que estamos en el ministerio hace años, ese es un periodo que cada X tiempo pasamos. Yo paso. De repente hay tiempos de bendición, de oración, y hay un momento que sales de un culto, de una reunión, de un programa, de algo, y de repente te viene como una depresión, como un vacío. O sea, no somos infalibles. No somos infalibles. Claro, somos de carne y hueso. O sea, somos feos, tenemos virtudes, tenemos defectos. Cometemos errores y tenemos aciertos. Aquí no hay la infalibilidad papal. No estamos en Roma. Muy bien. No estamos en Roma, ni tenemos un anillo de Pedro, ni cosas de esas. Listo. Que aparte de Pedro nunca estuvo en Roma. O sea, ni tuvo anillo. Esto como una... Entonces, ¿qué ocurre con Elías? Elías tuvo una gran victoria en Dios. Sí. Y de repente entra en ese vacío. Ese vacío viene a nuestros ministerios y nuestras vidas con mucha rapidez. Ahora, ¿qué hizo Elías? ¿Qué hizo Dios con Elías? La respuesta es muy sencilla. Lo apartó y lo llevó a un sitio a estar a solas con él. La respuesta para esos momentos de depresión es acercarse a Dios. Porque la depresión viene cuando perdemos presión. Una rueda que pincha y pierde aire es una rueda depresiva y no podemos circular. Sí. El alma humana pierde presión por el pecado, la huida de Dios, la rebelión, el no querer leer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Cómo podemos tener la presión necesaria? Necesitamos aire. Una de las virtudes del Espíritu Santo es que es como un viento recio. Entonces, necesitamos que el Espíritu de Dios venga sobre nuestra vida como vino sobre Elías. Y Elías descubrió que la depresión no se curaba con una gran tormenta, un acontecimiento de fuego, con que piedras espectaculares se rompieran. La depresión encontró una respuesta en un silbido apacible de un Dios que nos conoce y que se acerca y nos da palabras de amor, de esperanza, de ánimo y nos vuelve a llenar. Amén. Y cuando tenemos esa quietud con Dios y esa llenura del Espíritu otra vez, que hay que buscarla, seamos creyentes o no, de repente salimos de la cueva de la depresión. Y entonces come y bebe, que el largo camino te espera. No estamos hablando de ninguna que se matricule en alguna religión ni nada de eso. No estamos hablando de acercarse a Dios vivo. Genuinamente. Al principio decía José Luis, al principio de la charla, que el problema es alejarse de Dios. O sea, la consecuencia de depresiones, de falta de fe, la expectativa negativa, muchas veces es consecuencia de dejar a Dios de lado. Entonces, cuando la forma de curar ese alejamiento es acercándose, desandar el camino. Hay algunos que lo tienen que hacer en forma personal y otras muchas veces como sociedad tenemos que desandar el camino camino de la secularización, del negacionismo de Dios, del yo lo puedo y tantas cosas, y desandar el camino y acercarnos nuevamente al Dios vivo. Démosle la oportunidad al Señor de obrar en nuestras mentes y nuestros corazones. No se pierde nada, se gana mucho. Vamos a cerrar con un versículo bíblico. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De verdad que para sanar esa presión, ese estrés, esa ansiedad, esos problemas, esas dificultades que atravesamos en casa por cuestión de nuestras emociones, es echando toda nuestra ansiedad en Dios, no en una religión, en Dios, que Él es el único que tiene la solución y la respuesta para todo esto. Espero que nos haya servido este momento de tertulia, mis amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima. Dios les guarde, Dios les bendiga. Muchas gracias, Carlos. Gracias, José Luis. Chao, chao.